Kaixo guztioi, hoy comenzaremos nuestros vídeos de explicación de la historia de Durango. Y no hay mejor forma de empezar a hablar sobre la historia de Durango y de Durangalde que hablando de la prehistoria, de los primeros pobladores, para poder así conocer quiénes fueron los primeros que habitaron en esta tierra. Para situarnos primero, Durangalde estaría situado en el sureste de la provincia vizcaína y colinda con Guipúzcoa y con Álava. Va a ser un paso estratégico que luego ya iremos hablando más adelante sobre ello. Es un terreno montañoso con mucha vegetación, mucha fauna, lo cual nos da a los primeros pobladores les daría muchos recursos para subsistir, sobre todo para cazar y para recolectar. Además, estamos muy cerca del mar, lo cual daría más recursos aún, sobre todo para pescar y para recolectar pequeños moluscos. ¿Cuáles serían los primeros pobladores? No podemos hablar mucho sobre ello porque hay una falta de evidencias, pero podrían ser los neandertales en el 100.000 a.C. ¿Por qué decimos esto? Porque en la cueva de Asunce, en Abadeño, aparecen evidencias relacionadas con este homínido, que serían piezas hechas en cuarcita. Pero nosotros nos centraremos en el 30.000 a.C. más o menos, con el Homo sapiens de protagonista, con una evolución de materiales y también con el boom que se da en toda Europa del arte rupestre. Entonces, para hablar sobre esta época tenemos dos cuevas muy importantes. La primera, Bolincova, y la segunda, Ascondo. Bolincova se encuentra en Abadiño, en el desfiladero de Acharte, y presenta una ocupación que rondaría más o menos comenzando en el 24.000 antes de Cristo. También presenta diferentes fases de periodización cultural de esta época del Paleolítico Superior, que serían el Gravetiense, materiales del Gravetiense del 24.000 al 18.000, luego también del Solutrense del 18.000 al 15.000 y finalmente el Magdaleniense, 15.000 al 10.000. Entonces ya se ve que se ha ido ocupando durante toda esta fase del Paleolítico. Para que tengáis una idea general, se encuentran todo tipo de materiales, como por ejemplo raspadores de sílex, búriles o incluso puntas de proyectiles, y una gran colección de industria ósea hecha en hueso. Varillas, agujas, azagallas, también se han encontrado conchas perforadas para hacer colgantes, entonces ya sabemos que se decoraban, e incluso también en piedra y en hueso aparecen diferentes tipos de decoraciones. Su interpretación, ¿cuál puede ser sobre esta cueva? Se encuentran muchos restos de cabra montesa, lo cual, ¿qué podemos pensar? Que sería un cazadero especializado en cabra montesa. Alejándonos un poquito de Bolincova, nos centraremos en Ascondo, que está en Mañaria. Ascondo sería una de las cuevas más importantes del Paleolítico vizcaíno. ¿Por qué? Porque aparece pintura rupestre. En esta época, con Homo sapiens de protagonista, aparecen nuevos estilos de estilo gráfico, que sería el arte rupestre en toda Europa, y también llega aquí. Todos tenemos en la cabeza Santimamiñe, incluso Ekain o Altamira, pero también en Durangalde aparecen este tipo de arte. En el 2011, dos arqueólogos, Diego Gárate y Joseba Ríos, entran en Ascondo y descubren diferentes pinturas. 5 caballos pintados en rojo, uno grabado, diferentes líneas y una mano. Lo datan y se dan cuenta que es del Gravetiense, del 24.000 a.C. ¿Qué supone esto? Al final que sería uno de los referentes culturales de arte rupestre del Paleolítico más importante, de los más importantes que se va a dar en Vizcaya, que ya veremos en alguna foto. Dejando a un lado la prehistoria, aparece el Neolítico. Un cambio, una revolución. En el 12.000 a.C. más o menos se extiende del Oriente Próximo y llega a la península. Y llega también aquí, a Durangalde, más o menos en el 8.000 a.C. Supone una revolución porque aparece la ganadería, la domesticación de los animales y de la agricultura. Lo cual no quiere decir que la caza y la recolecta no se hagan. Se dejan en un segundo plano, pero se centran en la ganadería y en la agricultura. Las viviendas serían al campo al aire libre, se dejaría a un lado las cuevas, aunque aparecen también evidencias, pero serían asentamientos al aire libre. En Durangalde no tenemos muchas evidencias sobre ello,
pero sí que podemos hablar de los diferentes dólmenes que aparecen sobre cerca de aquí, sobre esta época. Por ejemplo, en Oiz, también aparece en Urkiola, en Seibigain e incluso en el desfiladero de Mugarra, lo cual podemos pensar que la gente ya utilizaba este método de enterramientos, estos dólmenes de enterramientos, ya en esta época. No aparecen asentamientos, pero sí nos dan evidencias de que el neolítico llegó al Durancasado. Entonces, en conclusión, en la prehistoria tenemos dos cuevas importantes. Al final tenemos arte rupestre, que va a ser uno de los marcos más importantes que va a tener en el paleolítico vizcaíno, y diferentes dólmenes que demuestran que la neolitización llegó también a Durangalde. Entonces, espero que os haya gustado. Muchas gracias. Eskerrik asko, datorren astearte.